Imagínate despertar cada día con miedo de salir de tu casa, miedo de que tu hijo no vuelva del colegio, miedo de que una pandilla decida que tu negocio ahora les pertenece. Así era la vida diaria en El Salvador durante muchos años antes del Cecot. No era una exageración ni propaganda, era una realidad que marcó a toda una generación. Para entender cómo sería El Salvador si no existiera el Cecot, primero hay que entender cómo era antes. El país tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Barrios completos estaban controlados por pandillas. Había zonas donde la policía no entraba, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Las pandillas ponían reglas, horarios, castigos y hasta decidían quién podía vivir o morir. Mucha gente honrada vivía atrapada. No podían mudarse, no podían denunciar, no podían defenderse. Si hablabas, morías. Si no pagabas extorsión, morías. Si tu hijo se negaba a unirse a una pandilla, lo mataban. Esa era la normalidad, no una excepción, sino el día a día. Sin el Cecot, ese sistema de terror habría seguido intacto. Las pandillas no habrían perdido su fuerza ni su control. Al contrario, con el paso del tiempo se habrían organizado mejor, serían más violentas y más impunes. Porque cuando el crimen no recibe un golpe fuerte, se adapta y crece. Muchos dicen que sin el Cecot se habrían buscado soluciones más humanas, pero la verdad es que esas soluciones ya se intentaron durante décadas. Diálogo, treguas, programas suaves, promesas políticas. Nada funcionó. Mientras los gobiernos dudaban, la gente moría. Un país sin el Cecot hoy sería un país donde el miedo seguiría mandando, donde vivir tranquilo sería un privilegio, no un derecho, donde la gente buena tendría que seguir encerrándose temprano, cambiando rutas, bajando la cabeza y rezando para no cruzarse con la persona equivocada. Sin el Cecot, la economía de El Salvador también estaría en una situación muy distinta, y no para bien. Cuando un país vive bajo el control del crimen, nada puede crecer de verdad. Los negocios pequeños cierran, las inversiones se van y el empleo se vuelve cada vez más escaso. ¿Quién quiere invertir en un lugar donde te pueden extorsionar o matar por negarte a pagar? Antes del Cecot, miles de emprendedores vivían con el terror de la renta. Cada semana tenían que entregar dinero a pandillas solo para poder abrir su tienda. Muchos trabajaban únicamente para los criminales, no para sus familias. Sin el Cecot, eso habría continuado, destruyendo cualquier intento de progreso económico real. El turismo sería prácticamente inexistente. Ninguna persona quiere visitar un país donde salir a caminar puede convertirse en una sentencia de muerte. Hoteles vacíos, restaurantes cerrados y oportunidades perdidas. Un país con tanto potencial natural y cultural habría seguido desperdiciándose por culpa del miedo. La migración también habría aumentado aún más. Miles de salvadoreños no se iban por gusto, se iban porque no tenían opción. Huían para salvar su vida o la de sus hijos. Sin el Cecot, esa ola de personas escapando del país habría seguido creciendo, dejando comunidades rotas y familias separadas. Además, la policía y el sistema judicial seguirían sobrepasados. Cuando el crimen manda, las instituciones se debilitan. Jueces amenazados, fiscales silenciados y policías trabajando con miedo. En ese contexto, la justicia deja de existir y se convierte en una ilusión. El Salvador sin el Cecot sería un país atrapado en un círculo vicioso. Más crimen, menos oportunidades, más crimen. Y salir de ese ciclo se vuelve casi imposible cuando el Estado no recupera el control. Sin una cárcel de máxima seguridad capaz de aislar completamente a los criminales más peligrosos, estos seguirían dirigiendo delitos desde adentro o desde la calle. La sensación de impunidad seguiría intacta y el mensaje sería claro: el crimen paga. Sin el Cecot, la vida social de El Salvador seguiría marcada por el silencio y la desconfianza. En muchos barrios, hablar con un vecino podía ser peligroso, porque nunca sabías quién estaba vinculado a una pandilla o quién podía delatarte. La gente aprendió a no mirar, a no preguntar y a no opinar. Vivir así no es vivir, es sobrevivir. Los jóvenes serían los más afectados. Sin el Cecot, las pandillas seguirían teniendo un control casi total sobre ellos. Muchos adolescentes no tenían opción, o se unían o morían. No importaba si querían estudiar o trabajar, el crimen los absorbía igual.
Un país sin futuro para sus jóvenes es un país condenado a repetir sus peores errores. Las escuelas no serían lugares seguros, profesores amenazados, alumnos reclutados, familias con miedo de enviar a sus hijos a estudiar. Sin una reducción real del crimen, la educación jamás podría avanzar. Y sin educación, cualquier sociedad queda estancada. También habría una normalización del horror. Cuando el crimen es parte del día a día, la gente se acostumbra a escuchar balaceras, a ver cuerpos, a leer noticias de asesinatos como si fueran algo normal. Eso destruye la mente, la empatía y la esperanza. El daño no es solo físico, es psicológico y profundo. Sin el SECOT, las víctimas seguirían siendo olvidadas. Se hablaría más de los derechos de los criminales que del dolor de las familias que perdieron a un hijo, a una madre o a un hermano. El mensaje sería devastador: el que hace daño importa más que el que lo sufre. La ausencia de una medida fuerte como el SECOT habría mantenido ese desequilibrio. Donde el miedo manda, la justicia desaparece. Y cuando la justicia desaparece, la violencia se convierte en ley. El Salvador sin el SECOT no sería solo un país inseguro, sería un país resignado. Un lugar donde la gente ya no cree en cambios, donde solo queda aguantar y esperar no ser el próximo. Sin el SECOT, el mensaje del Estado hacia la población habría sido muy claro: aunque nadie lo diga en voz alta, no podemos protegerte. Y cuando un Estado transmite eso, la gente deja de confiar, deja de denunciar, deja de colaborar y deja de creer en cualquier promesa de cambio. La ley se vuelve un adorno y la calle pasa a ser gobernada por el más violento. En ese escenario, muchas personas honestas terminan tomando decisiones que nunca quisieron tomar. Algunos pagan extorsión toda su vida, otros se mudan a zonas peores porque es lo único que pueden costear, otros terminan involucrándose indirectamente con el crimen solo para sobrevivir, no porque quieran, sino porque no hay alternativa. Sin el SECOT, también seguiría existiendo ese poder invisible que tenían las pandillas para influir en elecciones, en alcaldías y en decisiones locales. No hace falta gobernar oficialmente cuando puedes amenazar, intimidar o eliminar a quien se te oponga. Así, la democracia se vuelve frágil y manipulable. Los policías y militares vivirían en una tensión constante, no solo enfrentando criminales, sino protegiendo a sus propias familias. Muchos no se atrevían a hacer su trabajo por miedo a represalias. Sin una cárcel capaz de aislar completamente a los líderes criminales, ese miedo jamás habría desaparecido. Además, el crimen organizado no se queda quieto. Sin el SECOT, las pandillas habrían evolucionado hacia estructuras más complejas, con conexiones internacionales, más armas, más dinero y más control. Lo que ya era grave, se habría vuelto mucho peor. Un país sin control no se cae de golpe, se va pudriendo poco a poco. La gente se acostumbra a vivir mal, a vivir con miedo, a vivir limitado. Y eso es quizás lo más triste, cuando el caos deja de indignar y se convierte en costumbre. Sin el SECOT, El Salvador no estaría debatiendo sobre seguridad, estaría luchando por sobrevivir en medio de ella. El Salvador sin el SECOT sería un país que nunca habría tenido la oportunidad real de cambiar su rumbo. No porque su gente no lo merezca, sino porque sin una ruptura fuerte con el pasado, los mismos problemas siempre regresan. La historia demuestra que cuando el crimen toma ventaja durante mucho tiempo, no se va solo con discursos ni buenas intenciones. El SECOT no es una solución perfecta, ni pretende serlo. No borra el dolor del pasado ni devuelve la vida a las víctimas. Pero sin una medida de ese nivel, el país habría seguido atrapado en un modelo donde los criminales tenían más derechos reales que las personas honestas, donde el miedo dictaba las reglas y la justicia llegaba tarde o nunca. Hoy, imaginar un El Salvador sin el SECOT es imaginar un país que seguiría perdiendo jóvenes, familias y oportunidades. Un país donde la gente buena seguiría adaptando su vida al crimen, en lugar de vivir con libertad. Donde salir de noche seguiría siendo un riesgo y no algo normal. Gracias a una medida tan extrema, el país al menos tuvo la posibilidad de recuperar el control. Demostrar que el Estado puede imponerse cuando decide hacerlo, de darle un respiro a una sociedad que llevaba décadas asfixiada por la violencia. Eso no significa que no haya errores, críticas o cosas que mejorar, pero sin el SECOT, probablemente hoy no estaríamos hablando de polémica, sino de tragedias diarias normalizadas. Al final, la pregunta no es si el SECOT es perfecto. La pregunta es si El Salvador habría sobrevivido igual sin él. Si quisieras saber qué pasará cuando el SECOT llegue a su límite, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.